Hola a todos y bienvenidos de nuevo a este canal. Hoy vamos a ver qué tenemos que hacer para establecer de manera manual la apertura de diafragma de objetivos St. en cámaras Nikon. Las antiguas versiones de objetivos St. fabricadas para Nikon eran totalmente manuales. El diafragma era manual, el enfoque era manual y el objetivo no ofrecía ningún dato a la cámara, ni de exposición, ni de apertura de diafragma, ni de enfoque. Sin embargo, en las versiones que se fabrican en la actualidad, que son las que traen las siglas AE, los objetivos llevan incorporado un chip que nos ofrece a través de la cámara datos de exposición, de cuál es la apertura de diafragma e incluso de si el motivo a fotografiar está bien enfocado o no. El diafragma podemos controlarlo también desde la cámara. Para poder controlarlo desde la cámara tendremos que tener el anillo de diafragma lo más cerrado posible. Incluso nos vendrá señalada la posición donde debemos ponerlo con números rojos. Lo único que nos queda por hacer en manual es enfocar, que lo hacemos a través del anillo de enfoque del objetivo. La cuestión es que, como ya hemos dicho, la apertura de diafragma la controlamos también desde el dial de la cámara, y por defecto no podemos establecerla manualmente. Si intentamos modificarla, moviendo el anillo de diafragma, la cámara nos dará un error. Yo mismo me llevé una sorpresa en su día cuando quise usar el anillo de diafragma en uno de mis objetivos St. y la cámara me dio este error. Y la pregunta más lógica aquí sería ¿por qué vamos a querer usar el diafragma manualmente desde el anillo si podemos hacerlo más cómodamente desde el dial de la cámara? Bueno, se me ocurren varios motivos por los que uno desearía manejar la apertura de diafragma de manera manual. Por ejemplo, porque es mi anillo de diafragma, he pagado por él y quiero manejarlo como a mí me dé la gana. Y si no, ¿para qué me ponen aquí un anillo de diafragma? ¿De adorno? Porque simplemente queramos manejar de manera manual todos los parámetros de la cámara, como se hacía antiguamente, para sentirnos como uno de aquellos fotógrafos de antaño. Y para mí la más importante, porque vamos a hacer un timelapse, yo que sé, de 1000 disparos, y no nos interesa que en cada disparo el diafragma se esté abriendo y cerrando. En las cámaras reflex de Nikon D500, toda la serie de las 7000 y toda la gama de las full frame, tenemos una opción en el menú que nos permite establecer en manual la apertura de diafragma. En las cámaras de las series D3000 y D5000 no han dejado esta opción en el menú, por lo que nos vemos obligados a manejar obligatoriamente la apertura de diafragma siempre desde el dial de la cámara. De todas formas, sí que existe una manera de engañar a la cámara para poder establecer nosotros el diafragma de manera manual. Vamos a ver primero cómo se ajusta la configuración en las cámaras que sí que traen esta opción en el menú. Encendemos la cámara, entramos en el menú, bajamos hasta el menú de configuración personalizada. Dentro de este menú tenemos que ir a la letra F de controles, entramos y dentro de controles tenemos que ir a F5, personalizar diales de control. Entramos y en esta opción de aquí, configuración diafragma, si está en ON, estará en ON por defecto, quiere decir que controlaremos el diafragma desde el dial de la cámara. Si queremos ponerlo en manual, pulsamos y seleccionamos anillo de diafragmas. Y ya la cámara queda preparada para que manejemos manualmente la apertura de diafragma desde el objetivo. Ahora vamos a ver cómo podemos usar de manera manual la apertura de diafragma en las cámaras que no traen esta opción en el menú, como es el caso de las reflex de las series D3000 y D5000. Esta técnica es un poco invasiva, un poco heavy metal, por lo que cada uno tiene que decidir si quiere arriesgarse a hacerla o no. Yo por supuesto no me hago responsable de los posibles daños que puedan causársele a la cámara si uno es un poco chapuce ahí metiendo los dedos de mala manera. Yo sí puedo decir que lo he hecho muchas veces y nunca he tenido ningún problema, pero eso ya cada uno es cada uno. Los materiales que vamos a necesitar son unas tijeras, cinta adhesiva, unas pinzas, un bastoncillo de algodón y alcohol isopropílico. La cinta adhesiva que compremos conviene que sea de la mejor calidad, porque las cintas baratas, al retirarlas, pueden dejar residuos de pegamento. Cortaremos una tira de unos 3 centímetros de largo por unos 6-7 milímetros de ancho. Esta cinta la usaremos para tapar los conectores que comunican la cámara con el objetivo. La pegamos bien, haciendo presión con la yema del dedo.
Colocamos el objetivo. Ahora la cámara nos tendría que permitir manejar manualmente el anillo de diafragma sin ningún problema, no darnos el error y permitirnos disparar con ella. Una vez hayamos terminado de usar la cámara, el mismo día o al día siguiente le quitaremos la cinta adhesiva. No conviene dejarla muchos días puesta en la cámara para evitar que el adhesivo se descomponga y después sea más difícil quitárselo. Cuando hayamos retirado la cinta, pondremos 2 o 3 gotas de alcohol isopropílico en un bastoncillo y limpiaremos los contactos de la cámara. Con el otro extremo del bastoncillo secaremos los restos de alcohol que no se hayan evaporado. Es posible que a simple vista no veamos restos de adhesivo en los contactos, pero a modo de prevención conviene siempre limpiarlos. Y esto es todo. Esperando que pueda resultarles útil esta información, me despido. ¡Hasta la próxima!